Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a iniciar. Gracias a Dios que ya están aquí. Gracias a Dios que ya se están enlazando nuestros hermanos. Y tengo aquí una serie de peticiones que les pido que podamos poner delante de Dios en oración para pedirle su gracia, su misericordia y sobre todo su profundo amor por nosotros y por nuestras necesidades. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta tarde hermosa, Señor. Gracias porque nos permites disfrutar de tantas cosas, Señor, que no merecemos, pero sin embargo tú las das por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Y por eso te alabamos y bendecimos en esta tarde y queremos pedirte, Señor, por Fernanda, la nieta de nuestra hermana Lisette. Oramos por salvación de ella, pero también por sanidad, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. Tú sabes la circunstancia de este evento, Señor, que está viviendo Fernanda, la nieta de nuestra hermana Lisette. Y por eso, Señor, te pedimos que extiendas tu mano para que en tu infinita misericordia, en tu gracia general, Señor, puedas, Señor, sanar a esta jovencita, Señor, pero sobre todo te pedimos su salvación, Señor. Eso es lo más importante. Te damos gracias, Señor, por el nacimiento del nieto de Samuel y de Piedad. Señor, hemos estado orando y tú extendiste tu mano para ver, Señor, tu bendición en la vida de este varoncito, Señor, que te pedimos sobre todas las cosas que pueda ser, Señor, salvo, que él pueda acercarse en arrepentimiento y fe en algún momento de su vida, de su juventud, Señor, para que pueda, Señor, conocer de ti, para que pueda rendirse delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, pero te damos gracias por el gozo que le has dado a Samuel y a Piedad, Señor, de tener este nieto con bien, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo y también queremos orar, Señor, por Gerardo, por nuestro hermano Gerardo, Señor, que está en este tratamiento complicado por este cáncer, Señor, que tú has permitido en su vida. Señor, que esto sea para gloria y honra tuya. Te damos gracias por la fortaleza espiritual que ha tenido Gerardo. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de tantas circunstancias difíciles que está viviendo nuestro hermano, él tiene gozo, él tiene paz, Señor, él tiene la certeza de la salvación. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. También oramos por la unidad familiar de nuestra hermana Graciela. Te damos gracias, Señor, porque tú estás permitiendo, Señor, eventos difíciles en la vida de Graciela para que ella muestre paz, muestre el Evangelio, no solamente predicado, sino en vivencia, para que su familia, Señor, pueda creer en ti, Señor. Señor, si tú no los salvas, nadie lo hará, Señor. Por eso te pedimos por Graciela, para que le dé sabiduría y pueda orar en un sentido correcto y darle un testimonio correcto delante de su familia, para que si tú lo quieres, Señor, miembros de esa familia sean salvos, Señor. Oramos, Señor, por el tío de nuestra hermana Claudia Muñoz, el señor Arturo. Oramos por salvación y sanidad. Te damos gracias porque Claudia y su familia, Pablo, ellos pueden orar en un sentido espiritual y oramos en ese mismo sentido. Oramos, Señor, principalmente por salvación para Arturo, Señor, y oramos, Señor, si tú tienes, Señor, a bien extender tu mano, sanar a Arturo, Señor. Oramos por cada miembro, por cada familia de la iglesia, por cada matrimonio, Señor. Oramos para que tú, Señor, en tu poder, Señor, en tu gracia, puedas, Señor, extender tu mano para que nosotros podamos crecer para gloria y honra tuya, Señor, principalmente espiritualmente. Oramos por crecimiento espiritual, oramos, Señor, para que aprendamos a vivir conforme a lo que tú quieres, dándote gloria, honra y alabanza. Y te damos gracias por este estudio, Señor, que vamos a tener en esta tarde. Gracias porque nos lo permites tener y gracias, Señor, porque tú extiendes tu mano para que a través de tu Espíritu podamos entender tu palabra y aplicar tu palabra en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos con nuestro estudio de 1 Juan.
esta epístola maravillosa y te pido que vayamos a esta sección que hemos estado estudiando, ya creo que son 2 clases, del versículo 5 al versículo 10 del capítulo 1. Primera de Juan 1, capítulo 5 al 10. Hola, bienvenidos. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y como lo hemos hablado, es el mensaje que los mismos apóstoles, el apóstol Juan recibió de nuestro Señor Jesucristo. Fue ese discipulado que hizo nuestro Señor Jesucristo durante 3 años, pero no solamente el discipulado de 3 años, sino el discipulado que dio nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Porque no solamente los discípulos fueron capacitados durante 3 años, ellos siguieron siendo capacitados por el Espíritu Santo, por la revelación que les dio el Espíritu Santo acerca de nuestro Señor Jesucristo, la vida, su testimonio, su ministerio. Entonces, este es el mensaje que hemos oído de él, o sea, no hay alteración del mensaje, es tal cual como lo hemos recibido, así fielmente lo dieron los apóstoles. Y eso es la definición realmente de un buen predicador, una fidelidad. No especular, no inventar, no desviarse, no sacar conceptos propios de la palabra de Dios, sino que es tal cual como lo enseñó el Señor, así se da, así se expone. Eso es fidelidad. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Definición contundente del apóstol Juan para empezar esta sección que debemos de entender muy bien y que en su momento creemos que los hermanos que recibieron esta epístola lo entendieron muy bien. Si decimos que tenemos comunión con él, coinonía con él, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos negamos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí el apóstol el apóstol Juan, ya no sabe qué apóstol, pero es el apóstol Juan. El apóstol Juan nos está mostrando la realidad de que todos tenemos enemigos. Aquel que dice que no tiene enemigos realmente no está entendiendo su realidad espiritual. Podría yo decir que incluso si hay alguien, un cristiano que dice que no tiene enemigos, ese no anda en luz, anda en tinieblas. Su definición, su teología está totalmente desviada. Todos tenemos enemigos. ¿Un pajarito tiene enemigos? Sí. Hubieras de ver aquí, hermano, cuando no estamos aquí en la congregación, se llena de gatos. Se llena de gatos. Es el club de gatos aquí, yo creo. Y yo creo que los gatos son los peores enemigos de los ratones, por eso no tenemos. De las lagartijas, ahí andan sin cola. Todos tienen enemigos. Un pajarito tiene enemigos. Aún un león tiene enemigos. Todos tienen enemigos. Y nosotros los cristianos tenemos enemigos. Y nuestro enemigo no es étnico, nuestro enemigo no es político, nuestro enemigo no es carnal, sino nuestro enemigo es espiritual. Y aquí, si tú te fijas, en estos 5 versículos, define muy bien Juan, e incluso más adelante, en los siguientes versículos, en el capítulo 2 incluso, define muy bien quién es el enemigo del cristiano. E incluso el enemigo de todo ser humano. ¿Cuál crees que sea? El pecado. Velo, se repite varias veces. Si decimos que no hemos pecado, dice, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es el enemigo número 1 de nuestra alma. Él es el enemigo número 1 de nuestro ser. ¿Por qué? ¿Por qué es el enemigo número 1 de nosotros, los cristianos? El pecado. ¿Por qué? Por ahí está, hermana. A ver, otra vez no lo dices.
porque estamos más cerca de ellos. Ok, nosotros estamos ¿en dónde? Geográficamente, porque la realidad de andar en luz no es simple y sencillamente andar en la verdad y vivir la verdad, sino que también es una ubicación geográfica, espiritual de nuestra vida, de nuestra alma. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en Cristo. Ahora, ¿el pecado qué quiere hacer, hermana Vivi? ¿Qué quiere hacer? ¿Alejarnos de quién? Exacto. Esa es la obra del pecado, alejarnos de Cristo. Entonces, hermanos, todo lo que nos aleje de Cristo es enemigo. Todo. Cualquier cosa que nos aleje de Jesucristo, hermanos, es enemigo número uno de nuestra alma. El pecado, hermanos, nos aleja de nuestro Señor. Ve Hebreos 12:13, por favor. Vamos allá, Hebreos 12:13. Hebreos 12:13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice ahí, nadie verá al Señor. Entonces, lo contrario a santidad, ¿qué es? Pecar. ¿Y con pecado podremos ver al Señor? No, no es posible. No hay peor desgracia, hermanos, en la creación, que la creación esté desconectada de su creador. Eso es una verdadera desgracia, o sea, la creación desconectada de su creador. No hay peor desgracia en la vida, hermanos, que un hijo de Dios andando en tinieblas. Ahora, debemos de entender muy bien eso, porque yo les decía que tenemos que definir muy bien estas expresiones que está dando el apóstol Juan. Porque no está hablando de pecadores, no está hablando de gente inconversa, está hablando de creyentes pecadores. De eso está hablando. Los creyentes pecamos. Los creyentes no somos perfectos. Los creyentes seguimos pecando. Mas, sin embargo, no es nuestro deporte, ni nuestra búsqueda, ni nuestro gozo, ni nuestra paz. Pero, sin embargo, nosotros, como creyentes, tenemos todavía una situación de pecado. Todavía tenemos una situación de pecado. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Cuando Dios nos salvó a través de su obra, de la obra de su Hijo, nos trasladó de las tinieblas a la luz. Vamos a reafirmar eso en 1 de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros somos hijos de luz, porque el Hijo de Dios nos salvó. Primera de Pedro 2:9. Para hacernos hijos de luz, vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:5. Nos salvó para hacernos esto, para definirnos así. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de qué, ni de las tinieblas. O sea, ¿para qué nos salvó el Señor? Para estar ahora en luz, para entender esa realidad. Antes éramos esclavos de qué? Del pecado. ¿Y ahora de quiénes somos esclavos? Porque recuerden una cosa, seguimos siendo esclavos de Cristo. Esa falacia de que la gente dice que es libre, eso es una verdadera mentira. O sea, nadie en este mundo es libre. Nadie en esta creación es libre.
O son hijos del diablo, esclavos del mundo, esclavos del pecado, esclavos de su propia carne, o somos esclavos de Cristo. Ahora somos reos de justicia, lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, eso que dice la gente de que yo soy libre de hacer lo que se me pegue la gana, no es cierto. Ni como cristianos somos libres de hacer lo que se nos pegue la gana, porque ahora somos reos de justicia. Tenemos que agradar al amo, obedecer al amo y agradar al amo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Obedece al amo y agrada al amo. Es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Y Dios nos posicionó ahora en una realidad espiritual para su gloria y para su honra. Nosotros no amamos las tinieblas, amamos la luz. Mas, sin embargo, los que no son de Cristo odian la luz. Vayan, por ejemplo, a Juan 3, 19, 21. El Evangelio de Juan, y esta es la condenación. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Pero ¿por qué hicieron eso los hombres? A ver, échatela, Lalo. Échatela. Ahí estamos ya tejiendo la idea. La luz expone el pecado. Ahora, ¿recuerdan, hermanos, cómo definimos la luz de Dios? Que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Cómo lo definimos? O sea, yo sé, hermanos, que el término luz, para definir a Dios es muy extenso, es muy difícil. Teólogos honestamente dicen, esto es muy difícil de explicar. Mas, sin embargo, definir la luz de Dios se puede definir en la santidad de Dios y en la verdad de Dios. En la existencia santa de Dios, que Dios es santo, o sea, procede santamente, todo lo que hace Él es santo, pero también todo lo que sale de su boca es verdadero, es verdad. Ahora, ¿por qué los hombres desecharon la luz? Porque hizo manifiesto ¿qué? Su pecado. Ahora, ¿qué manifiesta el pecado del hombre? ¿Qué desnuda el pecado del hombre? ¿La luz en sí? La verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿No te ha tocado ver gente que abre la Biblia y dice, no, ya, chanfle, o sea, ¿también esto es pecado? O sea, no, ya para ustedes los cristianos todo es pecado, ¿ve? Esto es pecado, 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 pecado. Esto, hermanos, es la actitud de los hijos de tinieblas, de las tinieblas. Es la actitud de los hijos de las tinieblas. El versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, ¿para qué vino la luz al mundo? Sí, la luz vino al mundo para salvar, pero también la luz vino para condenar, para señalar el pecado de los hombres. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo único que puede desnudar las obras malas de los hombres? La palabra de Dios. E incluso te puedes dar cuenta si una persona es creyente o no creyente con la actitud que tiene en el momento de leer la Biblia. Hay gente que lee la Biblia y dice, oye, todo es pecado, ¿sabes qué? Ya me cayó gordo, mejor cierro este libro. Pero hay gente que lee la palabra de Dios y dice, ya me di cuenta de mi pecado
¿cómo podré yo vivir al nivel de lo que pide este santo libro? Esos son los creyentes que están en luz, que reconocen a través de la palabra de Dios la santidad que Dios requiere. Pero los que están en tinieblas juzgan la palabra de Dios, no reconocen la verdad de la palabra de Dios. Ahora, vamos estructurando, vamos viendo. Vamos de nuevo ahí a 1 de Juan, capítulo 1. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. De ahí partimos, de la realidad de que Dios es luz. Ese es el principio que tiene que regir todo. El principio, no nos desviemos. Dios es el eje de todas las cosas y Dios es puro en todas sus expresiones, en todo su ser. Dios es perfecto, Dios es santo, no tiene pecado, Dios es perfecto. Ahora, bajo esa realidad de la vida cristiana, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué está pasando? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, la pregunta aquí es, ¿de quién está hablando? ¿De gente inconversa o de gente creyente? ¿Por qué? Pero está diciendo, si dices que tienes comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué está pasando? Tú, Samuel, tú decías algo. Un cristiano opaco. Es probable, pero vamos a ver esto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, vean esa palabra andamos. ¿A qué se referirá andar? ¿A qué? Practicar. Andar. Ajá. Pero fíjate, la palabra andar es una palabra neutra. ¿Andar a qué les suena? Es una expresión que refleja algo. Andar, hacer, vivir. Esto está hablando de la forma de vida, de la vida cotidiana de un cristiano, de la vida cotidiana incluso neutralmente de cualquier ser humano. Fíjense ahí, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en tinieblas, andamos en tinieblas, ¿qué pasa ahí? Hay una incongruencia. Hay algo que no hay una lógica espiritual. Y cuando hay una lógica espiritual, cuando no hay congruencia, simple y sencillamente, hermano, se cae en la mentira. Se cae en una situación de mentira. Andar habla de la vida del creyente.
su caminar en Cristo. Este andar, ¿dónde comienza, hermanos? En la conversión. ¿Tú recuerdas cuando vino tu conversión? Bueno, la realidad es que probablemente haya gente que diga, no lo recuerdo con precisión, pastor, a lo mejor fue en algún, o aquí, o acá, pero lo que sí sé es que soy salvo, ¿no? Vamos a Romanos 10. Nueve. Aquí está el inicio del caminar del creyente, del andar del creyente. Ajá. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor. Entendimiento de que que nuestro Señor Jesucristo es soberano, es el Kyrios, es el Adón, es el mandamás, es el amo, es el que rige, es el que gobierna. Entender perfectamente en nuestro corazón la realidad de que el Señor viene a gobernar nuestra vida. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí empieza el caminar del cristiano. Ahí empieza. Si una persona confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, por el hecho de que lo confiesa y está entendiendo lo que está diciendo, nada más por el hecho de decirlo por fe, con fe, esa persona, por la realidad escritural, esa persona es salva. Ahora, ¿una persona es salva simple y sencillamente por lo que dice? ¿Por qué es salva? Por su andar, por su caminar. La mayor evidencia, hermanos, o sea, Juan no está diciendo si confesaste. No, está diciendo si vives, si andas en continuidad. Si tú dices que eres un hijo de luz, constantemente, periódicamente, todos los días tienes que andar en luz. Pero si dices que eres un hijo de luz, que andas en luz, pero realmente tu andar es en tinieblas, ¿qué está pasando con esa persona? Está mintiendo. Y la verdad no está en él. La verdad no está en él. Creerás, hermanos, que hace más o menos como, no sé, pues sí sé, como 6 años, me encontré con un amado hermano, un pastor de una iglesia que pastorea, creo que se llama Joseph Urban, y platiqué en un Starbucks con él, muy tendido, muy bien, la verdad que muy amena la plática, pero el pastor con toda sinceridad y amor me dijo, ¿realmente eres cristiano? Y te voy a decir una cosa, sinceramente me cayó regordo. Me cayó bien mal que me cuestionara mi fe. Y creo que es una reacción natural y a veces pecaminosa. Es una reacción de la carne, no del espíritu. Yo si te preguntara, ¿realmente eres cristiana o realmente eres cristiano? ¿Tú qué contestarías? Lalo, ¿qué dirías? ¿No estás enojado ahorita por la pregunta? ¿No? Porque a lo mejor ya, ¿qué me estás cuestionando tú? ¿Que quién sabe qué tanto? ¿No estás enojado, Lalo? No, ahorita te voy a decir por qué no te puedes enojar, pero tú dime, hermano.
Sí, hermano. Tratando de seguir el camino de Jesús. Esto, y es correcto, hermano. Y te voy a decir una cosa. Cuando venga el cuestionamiento y la persona diga, sí soy salvo, uno le tiene que creer, porque simple y sencillamente uno no es el Espíritu Santo ni es Dios para discernir quién realmente es o no es. Uno no puede como ser humano definir eso. Pero sin embargo, hermanos, Juan está diciendo, tengan cuidado, porque hay algunos que dicen que son hijos de luz y andan en tinieblas y están mintiendo. Mienten contra sus hermanos, mienten contra ellos mismos, se están autoengañando y lo peor, o sea, la cúspide de su gran pecado es hacer a Dios mentiroso. Estos pasajes, hermano, y el Evangelio de Primera de Juan es un cuestionamiento directo a la realidad cristiana de una persona. ¿Eres o no eres? ¿Eres negro o eres blanco? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Se tiene que definir muy bien. Y tú como cristiano tienes que definir muy bien tu salvación, no solamente por emoción. Que claro que hay emoción cuando nosotros sabemos que somos salvos. Cuando una persona sabe que es salva, hermano, esa persona está llena de gozo. El gozo de salvación está en su vida. Es una persona, hermano, sumamente feliz. Porque su principal problema en la vida, en su existir, ya fue resuelto a través de la cruz de Cristo. Esa persona, hermanos, aunque le caiga el mundo encima, aunque las tinieblas gobiernen la tierra, Él hará resplandecer su luz de salvación en su pueblo, en ellos. Un cristiano, hermanos, verdadero tiene que definir su salvación. Tiene que definirla, pero no por emoción, sino por convicción bíblica, porque tiene que ver su andar en Cristo. Y hoy, hermano, yo te quiero mostrar a través de la palabra 4 versículos que pueden hacer ver tu realidad espiritual. Tu realidad espiritual. Sí, sí, claro. Ahorita acaba de decir algo muy real, Aarón. O sea, yo siendo cristiano puedo decir que tengo pecado. Decir lo contrario, Aarón, por estos 5 versículos que tienes ahí, es pecar. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y quien diga cristiano, porque hay esa posición, Aarón, hay esa posición donde dice que el cristiano progresivamente va a dejar de pecar en esta tierra. Va a llegar el momento de que ya no va a pecar. Y eso se llama perfeccionalismo. Y eso no existe en la Biblia. Los cristianos, hermanos, aún nosotros pecamos. Obviamente nuestra relación con el pecado es totalmente distinta. Porque ahora odiamos el pecado. Antes amábamos el pecado, defendíamos el pecado, nosotros buscábamos pecar, pero ahora no, ahora tenemos una posición distinta. ¿Por qué? Porque ahora estamos en luz y ahora nuestro gobierno es el gobierno de Dios en nuestras almas, no nos gobierna el pecado. Cuando una persona dice que los cristianos, es más, te voy a decir una cosa, Aarón, los que más cuestionan el pecado de sus hermanos son los recién convertidos. Porque todavía no tienen el conocimiento espiritual, todavía no tienen el conocimiento bíblico de entender que todos los cristianos, aún los cristianos pecamos. Y cuando llega una persona, por ejemplo, a la iglesia, se sienta y resulta que un domingo el Señor impacta su corazón con el evangelio y pone fe y arrepentimiento, convicción de pecado y búsqueda de Cristo en arrepentimiento y fe, y esa persona cree, esa persona, hermanos, ya es creyente, pero le falta información. Pero a la siguiente semana viene a la iglesia y empieza a buscar santidad en todos y empieza a cuestionar, mira que,
Miren, no que los cristianos no pecan. Mire ese hermano, mire esa hermana, mire este, mire el otro, mire. Y se maravillan, se escandalizan de encontrar aún vestigios de pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque le falta información. El recién convertido es el que más cuestiona el pecado de sus hermanos. Pero déjame decirte una cosa, el hermano maduro no cuestiona el pecado de sus hermanos, lo confronta. No se maravilla. ¡Ay, es un pecador! ¿Qué quieres? Todos lo somos. Tú lo tienes, yo lo tengo. Mas, sin embargo, sabe cómo exhortar, cómo corregir el pecado del hermano. No somos perfectos. Somos pecadores, pero en un proceso de santificación, progresiva. Entonces, hermanos, el andar del cristiano debe de ser como el andar de un niño. Un niño tiene que aprender a andar. Y también un cristiano que es un recién nacido tiene que aprender a andar en el evangelio, en la luz. Tiene que aprender a andar y discernir muy bien cuando ya se le están yendo las patitas espirituales para el otro lado. Porque puede pasar que ya esté caminando en tinieblas y está diciendo que está caminando en luz. Y es un mentiroso y está cometiendo una gran falta. Es correcto, la manifestación más grande de la fe es la obediencia. Una persona puede decir que tiene mucha fe, pero si no obedece no tiene fe. Porque fe es obedecer, es creerle a Dios. Fe es creerle a Dios, su palabra, lo que manda, y decir, Señor, si tú lo dices tal cual, así lo hago. Y si el día que tú lo dijiste así y lo hice contrariamente, Señor, he pecado y simple y sencillamente no voy a alterar el asunto. Pequé. No te creí ese día. Pero a ver, vamos estructurando un poquito más esto. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis, ¿qué? En la fe. ¿Encuentras el paralelo con lo que está diciendo Juan? Revisa si realmente estás caminando en luz. O sea, hermanos, el andar en Cristo es saber examinarse cada día si realmente uno está caminando en luz. Aquí, hermanos, la exhortación del apóstol Pablo a los corintios, yo creo que igual cuando les llegó la epístola, yo creo que se enchilaron, como diciendo, ¿cómo cuestionas? O sea, si yo soy cristiano, si yo esto, ya andaban en niveles espirituales altísimos. Mas, sin embargo, Pablo les dice, sean honestos, analicen si realmente están en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Analízate a ti mismo, tú autoanalízate. Ahora, ¿cómo le vas a hacer? Le vas a hacer y vas a hacer una introspección de ti mismo y una elevación espiritual para ver si realmente eres cristiano o no. ¿Qué es lo que ilumina la senda del creyente? La palabra. Eso es, hermanos, la espada. Eso es lo que discierne, eso es lo que divide, eso es lo que muestra la realidad espiritual de todo ser humano. De todo ser humano. Ahora, regresemos. El planteamiento es este. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Estás en la fe o no estás en la fe? ¿Caminas en luz o caminas en tinieblas? ¿Cómo me puedo dar cuenta de esa realidad espiritual que es sumamente importante y trasciende la eternidad? Porque en base a esa realidad es tu destino. El infierno o el cielo. Así. No hay de otra, no hay de otra. Regresemos a Romanos 10.
Romanos 9:10, perdóname. 10:9, perdóname, 10:9. Romanos 10:9. ¿Cuál es el inicio del caminar del creyente? Porque estamos definiendo el andar del creyente. El andar. ¿Cuál es el inicio? La confesión. La confesión. La confesión de fe. No es la oración del pecador, que Cristo, me arrepiento de todos mis pecados, si no están entendiendo lo que está diciendo, ni ahora te recibo en mi corazón, porque tampoco eso es bíblico. No, estamos hablando de una confesión espiritual, de una confesión no forzada. Ayer visité unos amados hermanos que los invité para el próximo domingo, a ver si Dios nos da la gracia de que nos visiten y recibirlos. Pero me decían, oiga, ¿cómo le hacen para recibir a los nuevos en palabra abundante? O sea, les decía, ustedes esperan que los subamos aquí y que decirles, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración: Señor, Señor, hoy me arrepiento, hoy que estás tocando a la puerta de mi corazón, yo lo abro para recibirte, bienvenido, Señor. ¿Esa oración? No hacemos esa oración, porque simple y sencillamente eso no es bíblico, y lo que puede pasar con ese tipo de oraciones es hacerle creer a una persona que está en luz, pero sigue en tinieblas. No podemos hacer eso. Dice entonces la palabra de Dios que si confesares con tu boca, no dice en qué momento, pero sí dice que debe ser un momento de entendimiento espiritual de la realidad de quién es Cristo, de que Cristo es el Señor, y creyeres en tu corazón, o sea, con convicción, esa oración, esa confesión de que Cristo es tu Señor, es el que va a gobernar tu vida. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Tiene que pasar más tiempo? No. ¿Serás qué? Salvo. En cuanto que lo digas de corazón, con convicción y realidad de quién es Cristo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el inicio del caminar del andar del creyente? La confesión. Ahí empieza tu andar. Ya los más teólogos, los más acá dicen, no, es que desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados. Sí, ok, pero aquí en esta tierra hubo un momento donde tú fuiste llamado, empezaste a andar en ese caminar de luz, y fue en el momento de tu confesión. Ahora, la confesión es todo. El hecho de que a una persona le preguntes, oye, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Pues porque hace 20 años yo subí a una tarima y recibí a Cristo en mi corazón. ¿Tú crees que eso es una realidad de un andar? Andar, una progresión, una continuidad. Sí, David, te ibas a preguntar algo, con todo gusto. Así es. ¿Y eso solamente lo puede hacer quién? Dios. ¿Te fijas que lo que dice John MacArthur es muy cierto, porque involucra todos los aspectos del ser? Es ese momento, ahí empieza tu andar. Ahora, si realmente es sincero, si realmente es genuino, ahí inicia el andar. Inicia el andar del creyente. Pero ¿es todo? ¿La pura confesión es todo? No. Vayamos a Romanos 8:16.
Leamos desde el versículo 15, Romanos 8, 15. ¿Qué pasa cuando un creyente realmente hizo una confesión de fe genuina? ¿Qué pasa? Viene el Espíritu Santo. En ese mismo momento dice, eres salvo. La Biblia dice que también en este mismo momento eres regenerado, recibes un nuevo nacimiento. La Biblia dice que en ese mismo momento eres insertado en el cuerpo de Cristo, bautizado en el cuerpo de Cristo, en ese mismo momento. No hay momentos que pasan después. Porque hay iglesias que dicen, ¿sabes qué? Él ya es cristiano, pero todavía le falta el Espíritu Santo. Entonces tiene que ir a un evento para que sea lleno del Espíritu Santo. Eso no es bíblico. En el momento de la conversión, en el momento de que la persona realmente hizo una confesión de fe espiritual, genuina, esa persona inició su andar en Cristo totalmente equipado, hermanos, para poder andar esa vida cristiana. El Espíritu Santo, la comunión con hermanos, insertado ya en el cuerpo de Cristo. Pero ahí, fíjense en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No habéis recibido el espíritu de esclavitud. Eso no fue lo que recibiste cuando vino tu conversión, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual proclamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos ¿de qué? De Dios. O sea, lo que está utilizando aquí el apóstol Pablo es la figura de la adopción. Los romanos adoptaban niños y para tener la facultad de poder adoptar a un niño necesitaban de testigos. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo que el Espíritu Santo da testimonio como un testigo de la adopción del creyente que ahora ha sido adoptado por Dios. El mismo Espíritu Santo da testimonio. Es algo, hermanos, que no se siente. Es algo que no se ve, pero es una realidad escritural. En cuanto tú confiesas a Jesucristo genuinamente como Señor y Salvador, cuando tú realmente vas a Cristo en arrepentimiento y fe, en ese mismo momento el Espíritu Santo viene a morar en ti y da testimonio como testigo legal de decir, yo soy testigo espiritual, presencial, de que ahora Aarón es un hijo de Dios, ha sido adoptado por Dios. ¿Eso lo sentiste? ¿Eso lo viste? No, simple y sencillamente lo creo. Ok, entonces, vamos avanzando en el andar cristiano. Confiesas a Cristo. En ese mismo momento viene el Espíritu Santo y da testimonio de que ahora eres un hijo de Dios, una realidad espiritual. Una realidad espiritual. ¿Y ahora quién mora en ti? El Espíritu Santo. Ahora, ¿el Espíritu Santo no va a operar en ti? Vamos a Gálatas. A Gálatas 5. ¿22? Este es el andar del creyente, la actitud del creyente en el andar del creyente. Una actitud que no es de él, que es un fruto ¿de quién? Del Espíritu. O sea, el Espíritu lo va a dar, no eres tú, es el Espíritu Santo. Obviamente, hermanos, estamos hablando de responsabilidad humana también, pero este es el fruto del Espíritu, sí o sí. ¿Por qué? Porque ahora tú eres un árbol nuevo que va a dar frutos buenos, un árbol bueno que vas a dar frutos buenos. Recuerda una cosa, hermanos, siempre recuerden una cosa, nosotros no somos salvos por obras, pero cuando somos salvos, damos buenas obras. Porque ahora tenemos un nuevo dominio espiritual. Ahora, ¿quién nos domina? Ya no satisfacemos las obras de la carne, los deseos de la carne.
ahora nosotros manifestamos el fruto del Espíritu, que es, ahora tú empiezas a analizar tu realidad espiritual. Tú dices, bueno, yo confesé a Cristo en tal fecha. Vino el Espíritu Santo y ahora dice el Espíritu Santo, en un acto legal espiritual, el Espíritu Santo dice, ahora él, Aarón, Raimundo, David, Ara, ahora son hijos de Dios, porque el Padre los adoptó. Eso es una realidad espiritual que creemos porque la palabra de Dios lo dice. Pero ahora, esa realidad espiritual se te empieza a salir por los poros. Esa realidad espiritual empieza a ser manifiesta. Porque es eso, hermanos, ahora somos hijos de luz y tenemos que andar en luz. O sea, esto se va a manifestar. No puede ser que una persona que diga que sea cristiana no manifieste frutos de santidad. Tiene que manifestarlos sí o sí. No hay de otra. Ve esto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Fíjate que la otra vez estaba reflexionando en esa palabra paciencia. Qué necesaria es la paciencia, ¿sí o no? Para los niños. ¿Qué requieres para poder para educar a un hijo? Paciencia. ¿Qué requieres para cuidar a tus padres que ya están ancianos y ya no pueden ni ir al baño? ¿Y te has dado cuenta que hay cristianos que desechan a sus padres? ¡Ay, que y los hacen a un lado porque ya no les tienen paciencia! O sea, realmente eso es un andar espiritual, es un andar en luz, realmente ese tipo de actitudes donde pierdes la paciencia con cualquier persona. Mas el fruto, no es tu fruto, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. O sea, el andar del cristiano empieza a manifestar todo eso. De forma perfecta, no, pero de forma sincera, sí, porque el Espíritu Santo se manifiesta y da fruto espiritual. Entonces, el inicio del andar del creyente es en su confesión. Viene el Espíritu Santo y en ese mismo momento da testimonio de que hemos sido adoptados por Dios. Después el Espíritu Santo que mora en nosotros empieza a manifestar su fruto. Algo que nosotros no podemos controlar, algo que empiezan a decir, oye, ¿cómo es posible que antes tú eras así? Y déjate de las comparaciones porque luego la gente en conversa ve las cosas más escandalosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Antes eras bien marihuano, eras golpeador, eras esto, eras lo otro, y ahora ya no. Ah, es que soy cristiano. Sí, qué bueno que el Señor te liberó de la opresión, de tu pecado, de alcoholismo, de drogadicción, pecado, no enfermedad, pecado. No le demos caricias al pecado y dicen, ay, es que soy alcohólico y estoy malito. No estás malito, eres pecador. O sea, pero fuera de que Dios te quitó lo más grave, ¿amas? ¿Tienes gozo? Un gozo, un andar todos los días en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, mansedumbre y templanza. ¿Es tu andar de todos los días? Ah, caray. Porque esto no es obra tuya, ¿es obra de quién? Del Espíritu Santo. Tu chamba es no satisfacer los deseos de la carne. Esa es tu obra. Esa es tu chamba. Debilitar al pecado todos los días. Pero la obra del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, ya estamos definiendo la vida cristiana, el andar cristiano. Pero si alguien, hermanos, no está entendiendo eso y llega todavía a niveles de autoengaño elevados, podría pasar lo que dice el Señor en Mateo 7. Vayamos ahí.
Mateo 7:21. No todo el que me dice, ¿te fijas? O sea, ¿la confesión fue importante? Sí, porque la confesión es el inicio de tu andar cristiano, pero no es la más grande evidencia de tu cristianismo. El decir la confesión no es la evidencia más clara de un creyente. No, es que yo soy cristiano porque confesé a Cristo. No, es que sabes que la confesión es importante. El evangelio que te salvó en ese momento es importante, pero el evangelio no es un evento pasado. Ah, es que cuando me predicaron, no, es que el evangelio te tiene que seguir predicando. El evangelio no es un acto del pasado, es un acto de todos los días del creyente. Andar en Cristo, andar en el evangelio, andar con Él. No todo el que me dice, Señor, Señor. Creo que en una ocasión yo les decía, ¿qué quiere decir eso de Señor, Señor? ¿Por qué repite 2 veces la expresión? 2 veces. ¿Por qué crees que lo repite? Porque es el Señor de señores. ¿Por qué lo repite 2 veces? Porque es una afirmación y no hay alternativa, puede ser. Pero vamos al contexto de la cultura hebrea. Los hebreos, hermanos, para expresar comunión, amor, intimidad, familiaridad con alguien, repetían 2 veces el nombre de la persona. Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Por qué le dijo 2 veces Marta? Porque era su amiga. ¿Qué era Marta, María y Lázaro? ¿Dónde se pasaba el Señor Jesucristo cuando, incluso vamos a entrar a esa sección donde estaba viajando de Betania a Jerusalén y de Jerusalén a Betania y entró a la ciudad y al templo y regresó a Betania? ¿Dónde iba Betania? ¿Qué había en Betania? Eso es todo. Eso es todo. ¿La casa de quién? De sus amigos, sus amigos. Lo repetía 2 veces. ¿Por qué? Porque eran íntimos, familiares, estrechos. Era una expresión de adoración. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Moisés, en la zarza ardiendo. Intimidad, relación, familiaridad, una relación íntima. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, no todo el que me dice que tiene una relación estrecha conmigo, que tiene una relación familiar conmigo, una relación de adoración conmigo, o sea, realmente lo que dices no define una realidad espiritual, sino lo que haces es lo que define. Tú puedes decir que eres familiar mío, dice Dios. Tú me puedes decir Padre. Tú me puedes decir que tienes una relación conmigo estrecha, íntima. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está, ¿qué? En los cielos. ¿La confesión es importante? Sí, porque es el inicio de tu andar cristiano. ¿El testimonio del Espíritu Santo es importante? Sí, porque ese es el verdadero testimonio. Pero tú no te diste cuenta cuando el Espíritu Santo dijo, ya te adoptaron, mano. Aarón, ¿qué crees? Ya te adoptó el Señor. Y ahora eres un hijo de Dios. Ya no eres un hijo del diablo. ¿Tú te diste cuenta de eso? ¿El Espíritu Santo te lo dijo? No, simple y sencillamente lo dice la palabra, y en fe y porque creemos la palabra lo creemos. Pero después viene el fruto.
El testimonio de que uno ya anda en amor, en gozo, en paz, en paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto ya está definiendo algo práctico. Pero ahora la cúspide de la definición de la verdadera vida cristiana que anda en luz y no anda en tinieblas. Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién realmente es un verdadero creyente? ¿El que lo dice? El que lo vive. Ahora, si aquel que dice que anda en luz, pero anda en tinieblas, que dice que según su concepción de boca, dice, porque lo dice, ando yo en luz, pero su realidad espiritual es andar en tinieblas, ¿qué es? Un mentiroso, se acaba de autoengañar. Y se puede autoengañar al nivel de estos. Ve el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Te das cuenta? Te lo voy a parafrasear como lo dicen muchos cristianos. Tú eres mi papito. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Padre. Yo te adoro. Yo te amo. Yo lo doy todo por ti. O sea, y lo alabo y levanto las manos y expreso con mi boca adoración, intimidad, familiaridad con mi boca. Y lo estoy expresando. Y lo estoy expresando diciendo que soy un hijo de luz. Pero resulta, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, llegamos a niveles de servicio elevados dentro de la iglesia. Parecía que eran de nosotros, parecía que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Parecían. Pero Dios, hermanos, que no puede ser engañado, ve el versículo 23. Y esto, hermanos, es un juicio. Porque ve la estructura, hermanos. Esto es un juicio. Entonces, ¿qué? Les declararé. O sea, les haré ver la realidad espiritual y los sacaré de su autoengaño. Porque ellos creyeron que lo eran. Y llegaron en su andar supuestamente en luz. Llegaron, hermanos, a caminar así siempre, hasta el momento de que fueron llamados delante del Señor. Y esto, hermanos, no es el tribunal de Cristo. Esto, hermanos, no es el tribunal de Cristo donde Cristo va a juzgar a los creyentes, porque Cristo, hermanos, tiene la potestad para juzgar a todo ser humano. Dios le dio la potestad de ser el juez de todos los seres humanos. Esto no es, hermanos, el tribunal de Cristo. Esto es, hermano, el gran trono blanco, donde va a juzgar Dios, Jesucristo, a todos los impíos. Y estos todavía llegarán y le dirán, ¿sabes qué? Andamos en luz, a unos niveles tan altos que te servimos. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Entonces, judicialmente, les declararé, nunca os conocí. O sea, esa relación que dicen estrecha, nunca existió, al grado de que nunca los conocí. ¿Dios conoce a Samuel como su hijo? ¿Sí? Pero en este caso dice, no es que no los conozca, hermanos, porque Dios es omnisciente. Ay, ¿quién eres tú? Ay, a ver, preséntate. No, sino que la relación que decían ellos de intimidad, de paternidad, de familiaridad, de adoración, de devoción, no existió nunca. ¿Por qué? Apartaos de mí. ¿Por qué? Hacedores de maldad. Y esa palabra en griego, hermano, es hacedores continuo. Decías que andabas en luz, pero continuamente, todos los días, andabas en tinieblas. Y llegaste a autoengañarte y a creer que eras algo que realmente no eras.
Eso, hermanos, es la peor desgracia que le puede pasar a un ser humano. Creer que es alguien que no es. Autoengañarse. El creer que uno es millonario cuando uno tiene 2.50 en la bolsa, ¿no? O el creer que uno es, ¿cómo se llama? Extremadamente, no sé, algo superlativo cuando realmente no lo es. Y comerse su propio engaño. Comerse, asimilar su propio engaño. La realidad, hermanos, de esta epístola es de que el apóstol Juan, si regresamos ahí a Primera de Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna contradicción en él, no hay ninguna tiniebla en él, no hay pecado en él. Y si decimos que tenemos comunión con él, adoración con él, relación con él, él es nuestro Padre. Si decimos que el Espíritu Santo fue el que confesó que tenemos una nueva adopción, que somos adoptados por el Padre, si decimos que tenemos el Espíritu Santo y que de nosotros debe de fluir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en nuestra vida cristiana en pecado, en tinieblas, autoengañándonos a nosotros mismos, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, recuerden creo que fue el domingo, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios. No practicamos la verdad. ¿Qué está pasando, hermanos? Había dentro de la iglesia, de las iglesias que pastoreaba el apóstol Juan, había gente que decía, ¿sabes qué? Mi espíritu está limpio y con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera, porque el cuerpo no es importante para Jesús. El cuerpo puedes darlo para fornicación, el cuerpo puedes darlo para lo que sea, o sea, simple y sencillamente, espiritualmente tú cuida tu espíritu y tu cuerpo no importa lo que hagas con él. O sea, sabes que yo ando en luz espiritualmente, pero mi cuerpo está caminando en tinieblas, pero no importa. ¿Qué les está diciendo el apóstol Juan? Mentirosos. Nunca Cristo dijo que el cuerpo no era importante para él. Recuerda, 1 Corintios 6. Tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es importante para Dios. Pero también había dentro de ese movimiento gnóstico esa situación que decían, ¿sabes qué? Aquí lo más importante es lo espiritual. Mas, sin embargo, los procederes materiales no son importantes. Eso no es bíblico. Pero dice ahí, si decimos que no tenemos si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, no nos engañamos, no engañamos a nuestros hermanos, porque déjame decirte una cosa. ¿Qué hace el cristiano para encubrir su pecado? Mentir. De inmediato mentir. Y mentirse a sí mismo, justificarse, mentirle a sus hermanos, empezar a decir, no, es que no sabes qué experiencia espiritual tuve. Estuve leyendo la Biblia en la semana y no sabes cómo me habló el Señor y encontré una palabra en griego y en hebreo y la analicé y la conjunción y esto y lo otro y no sabes, terminé yo muy tocado por la palabra, pero anda realmente en tinieblas.
Le está mintiendo a sus hermanos, creyéndose, haciéndose creer a alguien bien espiritual. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. O sea, no va a haber ahí una justificación unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Para qué viene la sangre de Cristo a limpiarnos si ya somos perfectos? Pero lo que está diciendo aquí, los que andan en luz, procuran la santidad, pero reconocen que un cristiano puede pecar. Pero algo que les iba a decir hace rato, pero se me fue el hilo. Los gnósticos decían, los cristianos ya no pecan. Los cristianos ya no pecan. Pero Pablo está diciendo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, que es la obra de perdón de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos sigue limpiando en nuestro andar cristiano. No hay tal cosa, hermanos, como cristianos que ya no pecan. Conozco la historia de un hombre que lo reprendieron ahí muy fuerte porque se le ocurrió decir en una predicación o en un mensaje a la iglesia que el pastor general de la iglesia pecaba. Era pecador. Y lo llamaron y lo exhortaron y le dijeron en la oficina del pastor, y ni siquiera el pastor, otra persona le dijo, ¿sabes qué? Te quiero aclarar una cosa. El pastor ya no peca. El pastor ya no peca. Esas son las concepciones de gente que realmente no ha entendido que los cristianos pecamos, hermano. Los cristianos pecamos. Aún andando en luz, pecamos. Aún andando en luz. Pero si andamos en luz, versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, la sangre de nuestro Señor en nuestro caminar cristiano, si reconocemos que somos pecadores, si reconocemos esa realidad, entonces, hermanos, contamos que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y puede ser que llegue el momento de que delante de Cristo diga, mentiste y yo no te conozco. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, otra vez, no está en nosotros. Ahora, si tú no eres de esos que dicen que son perfeccionistas, que los cristianos ya no pecan, y si eres un cristiano realmente que andas en luz con una doctrina de verdad, entendiendo la palabra de Dios y entendiendo la naturaleza de tu pecado, porque hermanos, seguimos pecando. Seguimos pecando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. ¿Pero qué se necesita para confesar los pecados? ¿Mande? Para confesar el pecado, ¿qué se requiere? Humildad, pero sí, y humildad de reconocer ¿qué? Reconocer el pecado, reconocer que somos pecadores. Porque si tú dices, yo no soy pecador, entonces no hay de qué arrepentirse. Pero si tú reconoces que realmente eres pecador, reconoces la verdad que enseñó nuestro Señor Jesucristo de que somos pecadores, entonces, hermanos, vamos delante de Cristo y confesamos nuestros pecados, no los encubrimos, los desnudamos. Los manifestamos, los señalamos como tal. Ahora, fíjate la expresión, si confesamos nuestros pecados. Ahí Martín Lutero decía con mucho énfasis, ¿te fijas que no es confesarle el pecado a una persona, a un hombre?
Si no es confesarle el pecado, ¿a quién? A Dios. No necesitas un sacerdote para ir a confesar tus pecados. Está diciendo la misma palabra de Dios. El apóstol Juan está diciendo, si confesares tus pecados, ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Él es el fiel y justo para perdonar los pecados. Si confesares tus pecados, si confesáramos nuestros pecados. Esa palabra, hermanos, confesamos, la palabra en griego es homologueo. Y homologueo es homologar, decir lo mismo, pensar lo mismo. Si Dios dice que esto es pecado, el que reconoce que es pecador y ha reconocido sus pecados, porque dice sus pecados, o sea, está diciendo literal, textual, sin tergiversarle, sin minimizar, tal cual tienes que llegar delante de Dios a decirle qué pasó. Si confiesas tus pecados, homologueas con Dios. Si Él dice que esto es pecado, tú tienes que llegar al mismo nivel y decirle, Señor, si para ti es pecado y punto. Y no voy a hacer mi pecado institucional. Todos pecan. Todos se pasan el alto. Todos dan lana para alcanzar las cosas. Todos alteran facturas. Todos mienten. Entonces, como el pecado es institucional, entonces yo tengo un pretexto para llegar delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué crees? Es que como todos mienten, pues yo también tuve que mentir. Pues es que ya ves que todos mienten. ¿Eso piensa Dios? ¿Hizo Dios del pecado, de la mentira, una institución? Él lo aborrece. Y así tal cual, yo tengo que llegar a confesarlo delante de Él. No puedo justificarme en ninguna manera. ¿Soy pecador? Es correcto, es correcto. Luego hay gente que hace de su pecado algo, pues como muy personal, muy suyo. Es como los que dicen, ¿sabes qué? Así me conociste y ni modo. Pues aguántame. No puedo cambiar, así soy. Entonces llegan delante de Dios y dicen, pues es que Señor, ¿qué puedo hacer si así soy? Ya ves cómo es mi temperamento. Apenas me pellizcan tantito y luego muerdo. Sí, hermanos, una cosa es que tenga el perro colmillos y otra cosa es que muerda. Todos tenemos colmillos, pero el Espíritu Santo nos evita y nos exhorta a no morder. Una cosa es ser pecador y otra cosa es pecar. Eso es lo que está diciendo Juan. Todos somos pecadores, sí, todos somos pecadores, pero una cosa muy distinta es pecar. Todos tenemos colmillos, pero una cosa muy distinta es morder. Pero es que ya sabes, yo tengo colmillos y cuando me torean, pues es que tengo que morder, es que ya sabes cómo soy, no soy dejado. No, si llegas delante del Señor y le dices, Señor, quito todos esos argumentos, toda esa cobertura a mi pecado y lo desnudo delante de ti y confieso mi pecado tal cual, homologueo, digo lo mismo que tú. Y si tú, porque esto lo oí en una clase que dio en un estudio que daba Toño Ortega en su casa, que en algún tiempo estuve asistiendo, no muy regular, pero ahí estuve, pero me tocó oír eso. Si Dios dice esto, hermanos, decía Toño, entonces tú, si has pecado en contra de la ley de Dios, tienes que llegar delante de Dios a decir exactamente lo mismo. Si no dices lo mismo, hermano, no va a haber perdón de pecados. Y andas en tinieblas. Pero si reconoces que eres pecador, si reconoces que has fallado, que has pecado, porque no le puedes llamar a tu pecado error. No, es que la Biblia no define al pecado como error. Lo define como pecado, como una transgresión de la ley. Si llegas delante de Dios a justificar tu pecado, a hacerlo institucional, a hacerlo parte de ti,
y no llegas delante de Dios a decir la realidad, has pecado, y tú llegas y le dices, Señor, he pecado, los dos piensan lo mismo, y en ese mismo momento dice la palabra de Dios, si confesamos, homologamos nuestros pecados, decimos lo mismo, nos ponemos de acuerdo con Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero qué triste es el hecho de que una persona sea pecadora y siga siendo pecadora, no ha reconocido su pecado y dice que simple y sencillamente ya no ha pecado. Y ahora, hermanos, ¿cuántas veces irá al día a pedirle perdón a Dios por su pecado? Si ya es perfecto y no ha pecado y no peca. Esos son los que andan en tinieblas. Hermanos, lo que vemos aquí no simple y sencillamente es una situación de santidad y de pecado. No es simple y sencillamente una situación, mira, es que los que andan en tinieblas son pecadores y los que andan en luz son santos, son cristianos. No, hermanos, realmente lo que está definiendo el apóstol Juan está definiendo aquellos que no tienen una realidad doctrinal, bíblica, de su propia condición espiritual. Aún la ignorancia es tinieblas. Y la ignorancia puede hacer que una persona, por una falsa doctrina, una falsa enseñanza gnóstica, una falsa enseñanza de perfeccionalismo, de que los cristianos ya no pecan, esa persona, siendo cristiana, puede empezar a andar en tinieblas porque está pecando y no se ha dado cuenta y cree que está en santidad. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema, hermanos. Si decimos que no hemos pecado, aquí llegamos al punto cúspide de la tontería, ¿no? Buscarle a Dios pecados, buscarle a Dios imperfecciones. O sea, fíjate hasta dónde llega la persona de autoengañarse. O sea, engaña a sus hermanos porque ya no tiene comunión con los otros. O sea, dice, no, pues es que yo ya estoy elevado, yo simple y sencillamente no peco y ustedes sí. Entonces, no, ya ahí no hay comunión con los hermanos, está mintiendo a los hermanos, se está engañando a sí mismo y después de engañarse a sí mismo llega a la cúspide de su pecado para decir en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué dice Dios acerca de nosotros? ¿Será la verdad o será mentira? ¿Quién es el que tiene la mejor definición de antropología de la realidad del hombre? ¿De qué es el hombre? ¿Quién? ¿Darwin? ¿Un psicólogo? ¿Un terapeuta? ¿Quién tiene la mejor definición de qué es un ser humano? ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Vamos y terminamos. Vamos a Romanos 3. Es más, sí, vamos a Romanos 3. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, o sea, tanto al pueblo escogido como al pueblo que iba a ser escogido, que a fin de cuentas está hablando de toda la humanidad, que todos están bajo pecado, como está escrito. ¿Cómo está escrito? ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Y cuando alguien dice, yo no soy pecador, ¿a quién está siendo mentiroso? Si es cristiano, está mintiendo en contra de sus hermanos. Si dice que no peca, se está mintiendo a sí mismo. Y si dice que no peca, está haciendo a Dios mentiroso,
porque Dios dijo, nuestro mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte definió muy bien al ser humano, ustedes siendo malos, que saben dar buenas dádivas a sus hijos. Todos somos pecadores, hermanos. Lo que dice aquí el apóstol Juan es que una falsa doctrina, hermanos, aún en un creyente, puede hacer que ese creyente en su vida práctica ande en tinieblas. Y así están muchos cristianos. Porque no entienden la realidad escritural, hermanos. Son cristianos, sí. ¿Por qué? Porque confesaron a Cristo como Señor y Salvador. Y lo pudieron haber hecho de una forma genuina, honesta. Y el Espíritu Santo da testimonio. Y pueden empezar a practicar y pueden empezar a hacer una evidencia del fruto del Espíritu. Hermanos, si son salvos, son siempre salvos. Pero también, hermanos, la falsa doctrina puede hacer que un cristiano esté pisando en tinieblas. No está pisando la verdad del Señor. Y empezar a hacer confesiones doctrinales que no vienen al caso, como decir que no peca, o que simple y sencillamente su pecado, pues fue un descuido. Un pequeño lujito. Un pecadito. Ay, Señor, fue un pecadito, hombre, fue una mentirita. Pues mira, en el infierno hay muchos mentirositos que dijeron una mentiricita, chiquita. Pero si tú reconoces que tu mentirititita delante de Dios es una mentira y es un pecado, y reconoces que has pecado y que eres pecador, entonces vas delante de Cristo y le dices, Señor, he pecado y no fue una mentiritita, fue una mentira que transgredió tu ley y tu verdad, porque si tú eres un Dios de verdad, yo soy un representante tuyo aquí en la tierra y yo tengo que decir la verdad siempre. Pero ¿qué crees, Señor? No dije la verdad y me arrepiento de mi pecado y confieso mi pecado como tal. Mentí y eso es pecar. Y puedes contar que el Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ahí quedamos, hermanos, pero no podemos caer en el asunto de creer que somos perfectos. Creo que esta doctrina que enseña el apóstol Juan nos ayuda mucho para entender, hermanos, de que la iglesia no es perfecta, que tu matrimonio no es perfecto, que tu esposo no es perfecto. Luego hay mujeres que exhiben a sus esposos como si quisieran que fueran perfectos, ya libres de pecado y así, ¿no? Cero errores, cero pecado. Pero, hermanos, tenemos que ser objetivos bíblicamente. Tenemos que ser objetivos bíblicamente. Una persona madura espiritualmente que conoce la palabra de Dios no se sorprende cuando ve pecado. Simple y sencillamente va, lo confronta en amor. ¡Ay, es pecador! ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué esperabas? Todos lo somos. Pero si está pisando chueco, pues dale una exhortadita y mételo a la luz. Pídele al Señor, ora por él, Señor, mira, ya está chocando esto, ya se está yendo por acá, y es tu hijo, que se meta. Pero si se va por todo el rumbo, por allá, por lo negro, por lo oscuro, por las tinieblas, toda su práctica, su vida, entonces, hermanos, ese no es. Y va a llegar delante de Cristo, y Cristo le va a decir, ¿qué crees? Tú decías que eras de luz y siempre andaste en tinieblas. A ti ni te conozco. Reflexionemos en la realidad de nuestra vida cristiana, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la enseñanza y te pedimos, Dios, que a través de esta enseñanza podamos analizar la condición espiritual de cada uno de nosotros. Señor, es necesario, debe de ser constante, porque muchas veces, Señor, podríamos decir que estamos en luz, pero nuestro andar se desvió y podríamos estar andando en tinieblas, Señor, y eso no es correcto. Eso no es, Señor, exaltarte, glorificarte, darte gloria, honra y alabanza, Señor. Tú no te gozas de eso, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu
nos muestres nuestro caminar, nuestro andar cristiano. Y si, Señor, hemos pecado, Señor, que no se nos olvide que tú estás dispuesto, Señor, a perdonarnos. Si nos has perdonado, Señor, judicialmente para posicionar nuestra alma, Señor, en ti y justificarnos, Señor, tú eres fiel y justo para seguir perdonándonos, para tener un perdón ahora, Señor, un perdón, Señor, relacional. Gracias, Señor, porque nos sigues perdonando, porque seguimos siendo pecadores. Pero hoy, Señor, entendemos, Señor, a través de tu palabra, cómo tenemos que reaccionar ante la realidad de nuestro pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, un minutito más, 2 minutitos más. Hace algunas, pues ya semanas, varias semanas, los viernes a las 8 de la noche he estado dando un estudio para la iglesia. La realidad no había invitado a todos. Un estudio que estamos dando por Zoom. Un estudio que se dio ahí providencialmente por la obra del Señor. Empezamos un estudio hace algunos meses y se han estado integrando hermanos a ese estudio. La realidad, hermano, es que no quisiera ser yo violar la palabra de Dios, porque dice su palabra que Dios no hace acepción de personas, y si hay una enseñanza en la iglesia debe de ser una enseñanza para todos. Obviamente va a haber ciertas enseñanzas que va a ser específicamente para los hermanos de la alabanza, por ejemplo, o para los hermanos de cierto ministerio o servicio dentro de la iglesia, pero en este caso no pretendo que sea así. Entonces, si tú quisieras, ¿me prestas el libro, hijo? Si tú quisieras integrarte, mañana tenemos el estudio a las 8 de la noche. A las 8 de la noche lo damos por Zoom. Y la liga para entrar a la clase, al estudio, se va a subir por el grupo de WhatsApp de Palabra Abundante, para que tú puedas entrar. Si tú quieres entrar, nada más le das clic. Si ya sabes utilizar un poquito ahí el Zoom, puedes entrar al estudio. Estamos iniciando el estudio de este libro que yo les decía hace una semana, este libro de la mortificación del pecado de John Owen. Entonces, quisiera invitar a toda la iglesia para que pueda estar con nosotros, quien quiera, quien pudiera estar en este estudio. Ahorita estamos con la introducción. El viernes pasado empecé con la introducción del libro y voy a continuar con la introducción del libro. Si tú quieres estar en el grupo, lo único que te pido es que sí te consigas el libro. Lo puedes pedir el domingo en la mesa ahí de los libros para que se consigan. No es un libro fácil de tener, es un libro académico, entonces no es un libro fácil de tener. El hermano que nos trae los libros lo importó y nos puede traer más libros para que tú lo tengas. Lo único que te pido es que si te integras al grupo, tengas el libro, lo leas en el ritmo que vamos a decirles. Léete el capítulo 1, ahora el capítulo 2, el 3, o por lo menos puedas entrar a YouTube y buscar el audiolibro que se llama La mortificación del pecado de John Owen. Ahí está gratis, puedes estarlo escuchando, y yo te pasaré las preguntas que vienen al final del libro para hacer los ejercicios que vienen en la guía de estudio. Pero sí quisiera invitar a todos los hermanos para que tuvieran este estudio con nosotros. La verdad es que va a ser de gran bendición y creo que esto va a engranar de una forma hermosa con lo que se está enseñando de Primera de Juan, porque pues necesitamos nosotros andar en luz. La obra del Espíritu está, el fruto del Espíritu está, el Espíritu Santo va a hacer su obra, pero nosotros tenemos una chamba que es mortificar nuestro pecado todos los días, debilitarlo todos los días. No darle alimento, sino debilitarlo todos los días, y este libro es extraordinario para entender eso. Entonces, si quisieras estar en el grupo, si no estás en el grupo, hermano o hermana, pues aquí hay hermanos, o ya conoces hermanos, y oye, intégrame en el grupo, o mándenme un WhatsApp, o llámenle a Laila, y con gusto los integramos el día de mañana. En la tarde subimos la liga y a las 8 de la noche empezamos. El enlace es por Zoom, es un estudio, entonces puedes participar, puedes preguntar, puedes ahí interactuar con nosotros, porque es
vía Zoom. Pero lo que queremos es que toda la iglesia, en la medida de lo posible, pueda tener el estudio con nosotros. Lo único que les pido es que sí consigan este libro, porque va a ser nuestra guía de estudio para el tema de la mortificación del pecado. A cualquier duda, pregunta, cambio de iglesia, cambio de pastor, cambio de maestro, hablen ahora o callen para siempre. ¿No? Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Nos estamos viendo el día de mañana, si Dios nos lo permite.